Voy a grabar y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y pues bienvenido a la clase de metodología del aprendizaje de ¿qué fecha es hoy? 20 de junio del 2022. Y hoy vamos a terminar de ver la lección número 3 y empezar la lección número 4, que es una lección bastante amplia en cuanto a conocimientos. Lo último que vimos fue las 2I, L, 2R. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a ver sobre la elección de libros. Dice, si usted está siguiendo un conjunto de cursos, tendrá ciertamente unos cuantos libros de manera obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que nosotros estudiamos o tenemos un nuevo tema de estudio, es necesario poder contar con lecturas. Por ejemplo, en este caso, en esta materia, metodología del aprendizaje, cuenta con un libro proporcionado por la SEP, que precisamente es la elección de lectura para este tema. Tendremos además posiblemente una libra de listos recomendados, es decir, de hecho, el mismo libro de metodología del aprendizaje nos enseña que hay otro tipo de libros que nos pueden servir de material para aprender. Es muy poco probable que usted disponga de tiempo para estudiar sino una pequeña parte de esta lista, de modo que la elección de libros debe ser hecha con mucho cuidado. Y el libro de metodología del aprendizaje nos dice que de preferencia es mucho mejor poder contar con nosotros poder contar con estos libros en lugar de tener que ir a buscarlos a la biblioteca, porque resulta más eficaz poder tenerlo nosotros, que nosotros estemos cerca, que nosotros lo tengamos, que esté dentro de ya sea nuestro estante de manera digital, como usted lo puede tener, porque pueden tener acceso a ella a medida que sea necesario. Y, sin embargo, cuando usted vaya a realizar ya sea una compra o obtenerlo en línea, como en este caso que los libros de preparatoria abierta son gratuitos, pues primero hay que saber qué vamos a ver desde un principio. No nos adelantemos siempre a conseguir pues, los libros que nosotros requerimos para nuestro aprendizaje, sino que hay que darle tiempo, conocerlo y saber qué tipo de libro necesitamos. Los estudiantes y maestros también pueden ser una buena fuente para poder obtener estos libros. Y aquí también nos menciona que hay tres bases o útiles básicos que necesitamos nosotros para nuestro estudio, que es pluma, papel y libros. ¿Por qué? Necesitamos una pluma para apuntar, un lugar donde apuntar y los libros para estudiar. Entonces, sobre este tema que realmente es prácticamente teoría, ¿quedó alguna duda, Oscar, que estuvo en esta parte o quedó entendido? Aquí dice que los puntos más importantes que podemos sacar de este tema es hay que saber seleccionar libros, tenemos que tener una lista de libros, de preferencia tenerlos ya sea en físico o digital con nosotros, no es tan efectivo cuando lo tenemos en la biblioteca. Tener nuestros útiles básicos como papel y libros y seguir las recomendaciones ya sea de estudiantes o maestros. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la lección número 3. Ahora vamos a pasar a la lección número 4. Nada más déjenme compartir la pantalla. Bien, entonces vamos con la siguiente parte, la lección número 4 de metodología del aprendizaje. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se ve bien? ¿Se puede apreciar bien lo que se aparece en pantalla? Excelente. La lección 4, ¿de qué habla? Es otras técnicas de aprendizaje. Esta lección es muy teórica, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la elaboración de notas. Primero, vamos a conocer cuál es el propósito de estas notas. Primero, cuando nosotros tomamos nota, tenemos un auxiliar en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque vamos, en los temas anteriores vimos una gráfica que nos mostraba precisamente una escala de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Voy a intentar hacerlo con este, a ver si me deja, con el láser. Ok. Imaginemos que
5 puntos es el 100% del aprendizaje. A la mitad de una conferencia o de un libro ya perdimos más del 50% del aprendizaje que obtuvimos del libro, de la conferencia, del discurso o del tema del que estemos aprendiendo. Por eso las notas nos ayudan a recuperar la memoria. Si en ese momento hemos perdido más del 50% hemos olvidado más del 50% de lo que se ha hablado, cuando nosotros retomamos esas notas y leemos, decimos, ah, sí es cierto, él dijo esto, ah, sí es cierto, se dijo esto, ¿no? Entonces, por eso se le llama auxiliar de la memoria. Dice que ya sea que las notas se tomen de una conferencia, de un libro o un debate, no podemos retener ni completa ni permanentemente toda la información en nuestra memoria. Es por eso que las notas son muy importantes. Por eso, hacer notas es una de las partes más importantes en cuanto a la organización de nuestro material, porque allá se determina qué es lo que vamos a estudiar. Para muchos tipos de cursos hay notas que ya están impresas y las venden en las librerías, pero realmente no sirven de mucho porque al principio de este curso les dije que lo que ustedes escriben en su libreta, en su teléfono, en cuanto a notas, no es lo mismo a lo que va a escribir Oscar y Nicole, no es lo mismo a lo que yo escribo, no es lo mismo a lo que tal vez dice el autor. Son ideas, las mismas ideas, pero está estructurado de tal manera en la que uno personalmente lo entiende. ¿Ok? Entonces, si yo compro unas notas en una librería o si ustedes solo toman como notas mis presentaciones, no va a ser muy útil porque no va a tener su toque personal que lo haga más fácil de entender. Entonces, las notas, cuando nos auxilian nuestras memorias, cuando están bien estructuradas, tienen que ser con nuestras propias palabras y nos ayudan a organizar nuestro material. Otro propósito de tomar notas es que promueve que nos concentremos y aprendamos mejor. Un ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo un libro y tomamos notas, no vamos a tomar una nota de algo que no tiene sentido lo que dice el libro. Si vamos a tomar una nota, tiene que ser de algo que se menciona en el libro, en el artículo, en el debate, en el discurso, por lo que va a hacer que nosotros absorbamos esa información y lo pasemos a papel. Hacer notas de un capítulo en particular requiere concentración y esfuerzo cuando se lee. Por eso dice que promueve la concentración y el aprendizaje. Los métodos activos del aprendizaje, tales como la lectura en voz alta y la escritura, promueven el aprendizaje y mantienen la concentración. Por ejemplo, cuando los niños aprenden a leer, ya no solo sirve que te den una hoja y te haga A, B, C, L con la A, la. B con la A, va, B con la A, va. Ya no solo sirve tener hojas, sino que también hay que repetirlo, como lo acabo de hacer. Y muchos niños también utilizan esta parte kinestésica, que es el uso del movimiento, de las manos, del sentimiento, de percibir por medio de los sentidos del tacto. Por lo que a veces necesitan, ven la A, la recortan, la tienen, la estructuran, la ponen, la sienten, la escriben en la arena. Entonces, ya para aprender a leer y escribir hay otro tipo de métodos que se pueden utilizar y por eso también es importante que cuando hagamos notas utilicemos otro tipo de sentidos, como lo es el escribir, que nos ayuda también a comprender mejor, el hecho de decirlo en voz alta cuando leemos nuestras notas. Y ese tipo de aprendizaje que le estoy mencionando no solo es para los niños, sino también que es eficaz para nosotras, las personas que ya somos más grandes, para las personas adultas. También puede ayudar mucho el hecho de utilizar nuestros sentidos para aprender. Y pues en general el propósito principal de las notas es el éxito de nuestros estudios. Si nosotros tenemos notas, estamos demostrando éxito en nuestro aprendizaje. Y las notas que no ayudan a lograr este objetivo, que es el poder obtener la información más importante, pues no nos sirven para nada. ¿Hasta el momento queda alguna duda sobre el tema que se ha visto? Ahora, quiero que sean sinceros. Me van a escribir en el chat si ustedes durante estas 2 semanas de clase han estado tomando notas. ¿Han tomado notas?
¿Sí o no? Me lo pueden escribir en el chat. Si han tomado notas, no han tomado notas, ¿qué dicen? ¿Si lo han tomado o no lo han tomado? Casi no, dice Oscar. Nicole, Alicia, ¿han tomado notas durante estas 2 semanas que hemos tenido de clases? Sí, ok, nos dice Alicia que sí. No importa qué tipo de notas tomen. Lo importante es que las tomen. No importa si son de 3, 4, 5 páginas de su libreta o solo 2 párrafos. Lo importante es que esté su esencia y lo que aprendimos. ¿Ok? Tienen una ventaja y desventaja con este curso. ¿Cuál es? Bueno, me voy a adelantar un poquito al tema que vamos a ver en un momento. Desventaja es algo hablado. Tengo recursos, pero realmente algunas cosas que yo digo nos ayudan a comprenderlo un poquito mejor. Entonces, a veces se pierde. Como ya lo dije, tal vez no lo voy a repetir, entonces no lo escucharon y no lo van a poner tal y como lo dije, ¿no? Es una forma, o no se entendió por completo el contexto. Esa es una desventaja. Una ventaja, lo que yo digo lo dice el libro, lo tengo en mi presentación y pues sus notas pueden aumentar. Entonces, el hecho de estar aquí en esta clase nos ayuda a escuchar y a leer. Tengan sus notas, su libro, si gustan las presentaciones que les mando, que es lo mismo que dice el libro, absolutamente lo mismo, y lo que yo digo en esta clase. Y hacer preguntas. Muy buenísimo. Ese es el material que ustedes pueden utilizar, pero las notas son indispensables. El siguiente punto de la elaboración de notas del tema, el siguiente subtema, son las características de una buena nota. Okay, ahorita aprendimos que debemos tomar notas. Ya aprendimos que tenemos que tomar notas. Fijo, tenemos que aprender a tomar notas. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer una buena nota? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? Pues aquí se lo resumo todo. Tienen que ser concisas, es decir, no palabrería. Si estoy hablando sobre el celular, voy a poner el celular, inteligente, wifi, teclas, concisas, cosas concisas, importantes, tienen que ser claras, que se entiendan. Si no lo entienden, si no es como el último punto, que no es comprensible para ustedes, no les va a servir de nada tener las notas. Entonces son 3 cosas: concisas, claras y comprensibles. Si no tiene esas 3 características, se va a dar cuenta usted de que tal vez su nota no es tan buena. ¿Por qué? Cuando nosotros vayamos a retomar en nuestras notas y no sea conciso y hay mucha palabrería, jamás vamos a encontrar las cosas que estamos buscando. Porque hasta nosotros nos revolvemos mucho cuando redondeamos mucho en las palabras. Hasta yo me pierdo. Ser lo más conciso y claro posible. Y también tiene que ser comprensible, porque si yo empiezo a poner cosas a lo tonto, pero nunca le doy una estructura, si yo a la semana lo quiero estudiar o 1 hora antes de mi examen, no lo voy a entender. Tiene que ser una manera en la que yo lo entienda. No quiere decir que si mi compañero lo lee y no lo entiende, está mal. Es para mí, las notas son personales. Si yo lo leo y lo entiendo, con eso es suficiente. Y aquí nos da una explicación. Sí, Oscar, ¿me quieres decir algo? Sí, adelante. Pues lo que voy a decir ahorita lo puedes ver en la clase grabada. Nada más, por si necesito alguna participación, me avisas cuando regreses, ¿va? Bien, entonces continuemos. Las notas deben ser breves, claras. Adelante, Oscar, puedes salir. Las notas deben ser breves y claras, porque si son muy largas, como les había dicho, son muy complicadas de encontrar. Si yo estoy buscando en cuanto al celular y veo que hay un texto como de un párrafo de 5 líneas que yo escribí y no hay ni siquiera algo marcado que digan, entonces va a ser muy difícil de buscar y ya no voy a tener ganas ni de leer mis notas. Entonces tratemos de hacer concisos, incluso hacer cosas como estas que son cuadritos, dibujitos, colores, nos ayuda muchísimo. Porque una vez hechas las notas, son la principal fuente de información
Y cuando presentamos un examen, pues podemos llegar a tener esa familiaridad, depende del contenido. Como yo les había dicho, a mí, yo cuando estoy en un examen, recuerdo mis notas que lo escribí con pluma azul del lado derecho y decía esto, ¿no? Me acuerdo más por la forma en la que yo le escribí. Entonces traten de hacer las notas que se les haga sencillo recordar en el momento de presentar un examen, de compartir información con alguien. Eso les puede servir muchísimo. Y desde el principio hay que hacer notas entendibles. Porque a veces pueden hacer es como que rápido, ¿no? Estamos leyendo el libro, como sea, lo menso, libros, letras por acá, letras por allá, letras por acá. Pues realmente no van a tener un buen propósito para ser utilizadas. Tenemos la elaboración de notas, pero de libros. Cuando hacemos una elaboración, unas notas de libros, podemos utilizar el método que vimos en la clase pasada, que es 2IL2R. Estas 2IL2R es indagar, interrogarse, leer, revisar. Eso es el 2IL2R. Este método nos ayuda en nuestro proceso de revisión del libro. Este método asegura la comprensión de lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque nos interrogamos, nos hacemos preguntas, indagamos, buscamos más, leemos y tratamos de comprender, revisamos. Entonces es más fácil poder hacerlo. Y no debemos hacer notas sobre lo que no entendemos. Lo mismo que la memorización es las notas. La memorización. Nos dice la regla de la memorización, la número 1, la que no se nos puede olvidar jamás. Nunca memoricemos algo que no comprendemos. Y ahora les voy a presentar la regla de las notas. Nunca tomemos notas de algo que no comprendamos. Porque no importa si tomamos notas, pueden ser perfectas, entendibles, claras, concisas, palabra, perfecto, bonito, estructurado. Pero si no lo entendemos, cuando lo volvamos a leer, vamos a preguntarnos, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué es? No va a servir de nada. Vamos a procurar primero, cuando hablamos de un libro, de entenderlo. Si necesitamos leerlo 3, 4 veces antes de poder tomar notas, hagámoslo. Pero tomemos notas a conciencia. Y durante este proceso de las 2IL2R, ya habrá hecho el resumen de los puntos principales y posiblemente una nota del punto principal de cada parte. Y estas notas fueron hechas para entender realmente las 2IL2R. Lo que vimos en la clase pasada, que es este tema, nos ayudaba a indagar, que es el primer paso, más en cuanto a la postura del autor, lo que quiere decir el autor, a qué se refiere el autor, pero vamos a agregarle en este punto de las notas algo más al método 2IL2R. Si aún no se acuerdan qué significa 2IL2R, es importante que podamos estudiarlo porque es pregunta de examen. Que cuando hagamos el ejercicio, podamos nosotros también agregar nuestras propias notas, nuestras propias ideas, nuestra propia forma de ver en el punto de vista ahora nuestro, no solo del autor, sino agregar de repente comentarios, referencias, que eso también lo menciona tal autor, o yo considero, yo entiendo de esto tal cosa, ¿no? Entonces nos ayuda a poder comprender un poquito más esta parte. Hasta el momento, ¿alguna duda sobre el tema que estamos viendo? Es un tema muy sencillo. ¿Tienen alguna duda sobre las notas? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Bueno, que sí. Dice que aunque puede aspirar a resumir lo que dijo en el libro o en el capítulo específico, no está aspirando a resumir ese libro o capítulo. Sí, es cierto. Cuando nosotros leemos algo, nuestro objetivo no es resumir lo que dice el libro. Nuestro objetivo es entender lo que dice el libro. Sí, a veces vamos a resumirlo de una u otra forma, que es nuestra forma de tomar notas, ¿no? Pero ese no es el objetivo. El objetivo de las notas es comprender, no generar un resumen. Porque las notas tienen que estar a nuestras propias palabras. Un resumen es extractos
de párrafos, de documentos, de lectura, extractos y juntarlos toditos, esos extractos que todavía se entiende, pero es más corto. ¿Okay? Entonces, si tengo una hoja con 5 párrafos, yo de los 5 párrafos voy a sacar algunas palabras, puntos claves, y lo voy a juntar todo en un párrafo ahora chiquito. Eso es un resumen. No tiene ninguna modificación. Pero a diferencia de lo que es una síntesis, tal vez, que es poder dar el punto de vista, nosotros lo que queremos es usar nuestras propias palabras, nuestro propio lenguaje, en donde nosotros lo podemos usar, no lo que dice el autor. Sí queremos la idea del autor, sí queremos lo que el autor nos quiere dar a conocer, pero lo que no queremos es copiar y pegar lo que dice el autor. ¿Okay? El proceso de convertir las ideas a un propio lenguaje asegura que nosotros comprendemos el material. Si no podemos convertir esas palabras del autor a nuestras propias palabras, es un claro ejemplo de que no hemos comprendido completamente. ¿Okay? Vamos a tratar de, cuando tomamos nota, de grabarnos los principales temas, ¿ok? Tal vez no nos vamos a memorizar todo, porque no nos podemos memorizar todo, pero el hecho de tomar notas de libros nos ayuda a poder grabarnos los principales temas. Memorizamos tal vez algunas palabras clave y con eso, con la palabra yo ya puedo relacionar todo lo que viene alrededor. Por ejemplo, el tema de ahorita, yo me memorizo que dentro de la elaboración de notas existe la elaboración de notas de libros. Cuando yo me memorizo este subtema, que es la elaboración de notas de libros, yo ya puedo recordar, ok, en la elaboración de notas de libros se utiliza el proceso 2 y L2R y también, pero con nuestras propias palabras, que no podemos hacer resúmenes, que utilizamos nuestras frases. Esa es la manera en la que nosotros podemos estudiar mejor con nuestras notas. Y pues podemos poner nuestras notas, incluso los encabezados tal y como están, pero lo demás puede ser diferente. E incluso el libro de texto nos menciona que hasta los encabezados pueden ser diferentes o serán diferentes utilizándolo con nuestras propias palabras. Nuestras notas deben registrar conclusiones, resultados, etcétera, de cada capítulo. De este modo, este esquema pudiera ser algo como este. Encabezados de capítulos, puntos importantes, ilustraciones y argumentos y resultados y conclusiones. Este que se ve acá es un ejemplo de cómo quedarían las notas con encabezados, puntos importantes después, luego las ilustraciones y argumentos de esas ilustraciones y de último los resultados y conclusiones. A pesar de ser un ejemplo, no es una fórmula para hacer notas. Es una forma en la que se pueden hacer notas sobre libros, pero no es la exacta. Cada uno de nosotros puede hacerlo de manera en la que se nos adapte. Sin embargo, si nosotros nos sentimos cómodos de esa manera, lo podemos utilizar. Si nos sentimos cómodos a nuestra propia manera, lo hacemos a nuestra propia manera. Ese solo es un ejemplo para poder entender cómo hacerlo. Porque cuando nosotros lo hacemos tal y como nos lo dice aquí, nos vemos limitados a nuestras notas. El libro de texto dice que no nos limitemos exactamente a lo que dice. Es un ejemplo, nos puede servir. Solo ilustra la forma en la que debemos hacerlo. Y por último, en cuanto a las notas de libros, no debemos olvidar registrar el título y el autor del libro con el que se ha estado trabajando. Tal vez necesitamos citarlo o regresar a confirmar algún dato. Es decir, si yo saqué información del libro de metodología del aprendizaje o de los animales de Juan Pérez, no podemos olvidar que en nuestras notas debemos de poner de quién es el libro. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Cuando estemos revisando y decimos, ay, pero Juan Pérez dijo algo más, yo recuerdo y no lo apunté. Entonces vamos al libro y decimos, es que este libro es el de Juan Pérez de biología. Entonces debemos saber las notas sobre qué son las notas para que nosotros podamos encontrarlos en caso de ser necesario. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien?
Perfecto, entonces vamos a continuar con la elaboración de notas ahora de conferencia. Y les decía, estoy adelantando tema, ¿por qué? Porque el libro de texto precisamente con eso empieza. Las notas de conferencia son las notas más complicadas de tomar. ¿Por qué? En un libro, para nosotros tenemos el libro, pues si no entendimos algo o si no nos acordamos de algo, pues regresamos al capítulo, lo leemos y tomamos la nota, no hay problema. Podemos ir a nuestro propio ritmo. Si nosotros leemos, queremos leer lento, queremos leer rápido, queremos leer más o menos. Todo lo tenemos ahí, no se va a ir, el libro no se va a ir, allá está, ya se queda, no camina, no tiene pies. Ahí está el libro. ¿Cuál es la diferencia de una conferencia? Imagínense que ustedes no tuvieran el libro de metodología del aprendizaje y solo dependieran de lo que yo digo. Y ni siquiera tuvieran acceso a estas presentaciones. Si ustedes no toman nota, o si yo ahondo y hablo y digo y le doy vueltas a todo, va a ser muy complicado tomar notas. No, y eso no siempre es su culpa. A veces, en cuanto a conferencias, no puedo decir el estudiante es el que no puede hacer las notas, terribles notas. Porque también depende mucho del conferencista, de la persona que esté dando la conferencia. ¿Por qué? Porque si esta persona, como yo dice, empieza a decir y hablar y de repente se vuela el tema y cruza de un tema a otro, o le da vueltas o no se escucha, o tengo que ir al baño y salgo y vuelvo a entrar, o de repente, no sé, hablo otro idioma, o no comprendo el tema, es más complicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a las conferencias. Lo más adecuado es que el conferencista sea excelente dando pues la palabra. Sin embargo, no siempre los oradores son precisos, no siempre son correctos al momento de hablar. Sin embargo, siempre hay que tratar de absorber la mejor información y prestar atención y escuchar a lo que se está diciendo. Es bueno también que podamos entender y comprender lo que dicen las personas. ¿Okay? Sin embargo, aquí sí hay que tomar en cuenta. Recuerden, las conferencias son las formas más difíciles de tomar notas, pero eso no quiere decir que van a dejar de tomar notas. Bien. ¿Alguna pregunta sobre las notas de las conferencias o todo bien? Bien. Podemos pasar a el arreglo de las notas. Y esta se divide en dos partes. El día de hoy vamos a ver una, que es el sangrado y numeración de las secciones. Hay muchas maneras de desplegar sobre el papel un determinado fragmento impreso. Sangrado no significa que sangremos. No habla de la sangre en verdad. Hay una palabra que se llama sangría. Entonces, la sangría es el espacio que hay en cierta determinada fila que hace un énfasis en esas palabras. Y ahorita vamos a dar un ejemplo de las sangrías y cómo utilizar las sangrías y numeración en las secciones. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Digamos, el título principal se encuentra en los números. A ver si se mueve bien mi mouse. El número 1, el número 2 y el número 3 son los principales. Pero dentro de esos temas existen subtemas. Entonces yo empiezo a colocar y lo coloco con sangría. Es decir, voy a dejar un espacio y empiezo a escribir. Entonces, después del número que es el título, mis subtítulos van a llevar letras A, B, C, D, las que sean necesarias.
Sin embargo, a veces dentro de mis subtítulos hay otro subtítulo. Entonces, título, subtítulo y subtítulo del subtítulo. Y vuelvo a utilizar tal vez la numeración. Y utilizo una sangría más a la derecha. Entonces, aquí está a nivel de la hoja. En el siguiente está aún espaciado a la derecha. Y en los siguientes subtítulos de los subtítulos está a 2 espaciados hacia la derecha. Y si ya esos subtítulos del subtítulo ya terminaron y hay otro subtítulo del título, entonces abajo sigo solo con un espaciado. Después tenemos otro título y este título tiene un subtítulo con 3 subtítulos de subtítulo. Se lo colocamos de esta manera y el título tiene otro subtítulo y ponemos acá. Esa es una manera de ordenarlo, con números, son los títulos, y letras, subtítulos, y otra vez números, que son los subtítulos de los subtítulos. Otra manera de hacerlo, lo podemos hacer con números romanos, letras y números. Ejemplo, el título con letras mayúsculas. Perdón, los títulos no son con letras, son con números romanos. Tenemos el 1 y el 2. Los subtítulos de los títulos están con letras mayúsculas. Los subtítulos de los subtítulos están con números. Y el siguiente subtítulo está con letras. Si todavía hay otra clasificación, vamos a ponerlo ahora por niveles. Nivel 1, que es el título, los romanos. Nivel 2, que es el subtítulo con letra. Nivel 3, que es el subtítulo del subtítulo con números, pero hay otro nivel. El subtítulo del subtítulo del subtítulo. Es el nivel número 4. Imagínense que todavía hay otro subtítulo. Tenemos un nivel 5 y podemos utilizar también números romanos, pero minúsculas. Es un poquito más diferente. Y vemos cómo va cambiando la sangría, cada vez se va abriendo. Conforme van pasando más subtítulos, se va abriendo la sangría, se va haciendo más grande. Tenemos también por únicamente números. Y este tal vez lo han visto alguna vez. Ejemplo, nivel 1, el título, el número solito. Subtítulo, se mantiene el número del título del nivel 2. Por ejemplo, si es el título 1, va a llevar 1, pero es el primer subtítulo, entonces va a ser 1.1. Y si aparte tiene otro subtítulo, va a ser 1.2. Tiene otro subtítulo, 1.3. Y si dentro de mis subtítulos hay más subtítulos, va a ser 1.1, 1.1.1 y puedo irme más para allá, 1.1.1.2.3. Y así nos vamos a ir yendo. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Este punto va a marcar la cantidad de subtítulos que nosotros tengamos. Si solo hay un punto, es que nada más es el título. Si hay un punto y un número, significa que es el título más el subtítulo. Aquí no hay, pero si hubiera 2 puntitos, significaría que es el subtítulo del subtítulo del título. ¿Ok? Y quedaría más o menos así. Esos son los 3 sistemas que se manejaron. Por ejemplo, el sistema 1, el primer nivel está por números, el segundo nivel por letras en minúscula, el tercer nivel por números nuevamente, el cuarto nivel por minúsculas en números y el quinto nivel nuevamente por letras. El sistema 2, números, letras mayúsculas, números, letras minúsculas, números romanos en minúscula. El sistema 3, números y puntos. Depende mucho de ustedes
del tipo de información que ustedes tengan es la cantidad o el sistema que van a utilizar según más se adecue. ¿Quedaron claros los sistemas que vimos o quedó alguna duda en cuanto al sistema? ¿O está confuso? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Pues sí quedó claro. Me lo pueden escribir por el chat. ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Todo correcto? ¿Todo perfecto? Disculpe, maestra, el 1 es el título, el 2 es subtítulo. Después, bueno, otra vez el subtítulo y el subtítulo. Con letras. Así es. Déjenme y a ver si les puedo explicar con el libro, porque sí está un poco confuso, Nicole. ¿Qué vamos a hacer? Se va a acabar el tiempo de la reunión, entonces vamos a salir y volver a entrar y les voy a compartir el libro de metodología del aprendizaje para ejemplificarles cómo se manejan los sistemas, ¿va? Entonces,